Oyentes de Alfa TV, Canal 3, bienvenidos a otra emisión de Agenda Política a través de este espacio de opinión y análisis. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al coronel Mario Pazmiño. Él es máster en seguridad y desarrollo, analista internacional, consultor en esta área y, por supuesto, él fue director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Con nuestra más cordial bienvenida y gracias por su tiempo, coronel Pazmiño. Bienvenido. Gracias, Francisco. Un placer estar en este prestigioso medio de comunicación y más que todo, pues de poder compartir con la ciudadanía. Gracias, coronel. En los años recientes, la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas del Ecuador. En repetidas encuestas de opinión se concluye que en el ámbito societal se cree que el principal problema para esta violencia, para esta inseguridad, es la falta de empleo. Esto ahora todavía se ha visto con mayor crecimiento o afectado por el tema de la pandemia en nuestro país. Y claro, la mayor preocupación de la ciudadanía ante tantos actos de violencia, la desprotección que siente el ciudadano el momento en que transita por las calles de las ciudades. Es un problema que se ha agravado con el tema de la pandemia, pero que sin embargo esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo atrás. Inicio con esto y quiero preguntarle a usted, coronel Pazmiño, ¿cuál es su análisis el estado de la seguridad o de la inseguridad en nuestro país? Gracias. Dos aspectos fundamentales. Yo creo que el país tiene que estar claro y consciente de que existen dos potenciadores que desde la historia republicana en la que nace el Estado ecuatoriano se han visto presentes y que no han variado ni han cambiado a lo largo de la historia. Son dos potenciadores que atraviesan transversalmente la historia nacional. El uno se llama pobreza y el otro se llama inequidad. Dos aspectos que están presentes y que generalizan y potencian, como ese es el calificativo, potenciadores, cada una de las amenazas internas que tiene el país. Y dentro de las amenazas está la inseguridad, como una de las más importantes, indudablemente, pero tiene un reflejo también en estos dos potenciadores, pobreza e inequidad. Y al hablar de inequidad, mala distribución de la riqueza. Y eso genera un sinnúmero, yo diría, un caldo de cultivo para de ahí en adelante comenzar a darse un sinnúmero de niveles de violencia en la sociedad. Pero también es necesario decirle que si bien es cierto están presentes estos dos potenciadores, la inseguridad ha hecho una metástasis en todo el esquema gubernamental y en todo el Estado ecuatoriano. Una metástasis que está colocando a la sociedad contra la pared y que le está poniendo en una posición de desventaja, de temor, de terror y de angustia permanente, porque los niveles de inseguridad que se han ido presentando durante estos últimos 5 años han sido sumamente alarmantes, con niveles de violencia altísimos, en donde vemos nosotros que el asesinato a sangre fría, la forma violenta como actúan los delincuentes, pues está día a día incrementándose a vista y paciencia de las autoridades. Coronel Pazmiño, en este año, en este 2020, que ha sido un año como para que no conste en el calendario, que ha traído múltiples problemas, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la falta de empleo. Como usted mencionó, esto es un caldo de cultivo para que la violencia se incremente. Además de eso, la violencia en las cárceles. Parece que las autoridades no están debidamente preparadas o el sistema en sí mismo no está funcionando adecuadamente como para poner orden en este sistema, en el sistema penitenciario. Y podemos apreciar diariamente o escuchar la información, las noticias, los reportajes, de que permanentemente existen bandas que dirigen la delincuencia desde las mismas cárceles. Hay un gran número de PPLs fallecidos, cárceles que están permanentemente anunciando una serie de eventos muy nefastos para todo este proceso.
¿Cuál es su visión, coronel Pazmiño, desde su conocimiento de la seguridad? ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles o en el sistema penitenciario? El sistema penitenciario es uno de los ejes de inseguridad que tiene y una de las amenazas permanentes que tiene el sistema democrático y diría yo el sistema gubernamental. Existe desde mucho tiempo atrás una mala orientación y un mal desempeño profesional con relación al control de estos diferentes centros carcelarios. ¿A qué me refiero con esto? Primero, hay que partir de una cosa fundamental. Los sistemas carcelarios representan básicamente los niveles o altísimos niveles de corrupción que se reflejan en la política gubernamental. Porque gran parte de ese centro carcelario o ese centro donde se desarrollan estas actividades, pues tenemos corrupción, hacinamiento, amenazas de armamento que ingresa, sale del país, sale, perdón, de los centros carcelarios. Por otro lado, también disposiciones que salen desde el interior del centro carcelario hacia bandas pequeñas en las ciudades para que puedan operar. En definitiva, ¿cuál es el principal problema en el centro carcelario? La conformación de megas estructuras delictivas, lo que se denomina megabandas. Estas megabandas han hecho ya parte de su territorio el control de los centros carcelarios. Y es por eso las famosas disputas, la que acabamos de ver hace unos días atrás en el centro carcelario de Esmeraldas, en Esmeraldas. donde dos estructuras, los tijerones los unos y los gángsters los otros, se pelean por el control territorial que implica no solo la presencia de este grupo o de esta banda controlando un patio, no, no es solo ahí, también va mucho más allá. Es el control que ejercen esa banda sobre la administración del centro carcelario, sobre guías penitenciarios y también sobre los círculos de seguridad que existen alrededor de la cárcel. Entonces, es todo un conglomerado de acciones que tienen estas organizaciones delictivas y que están orientadas fundamentalmente a reducir todo indicio de otra presencia, de otra estructura que pueda hacerles una competencia. Entonces ahí tenemos nosotros un problema sumamente grave. El tema de las cárceles, el que acaba usted de analizar, coronel Pazmiño, tan acertadamente, ¿cómo se lo debe solucionar o cuál sería el mecanismo como para que esto se pueda controlar? Realmente es alarmante saber que desde las mismas cárceles se controlan las bandas delictivas que ejercen su actividad en las calles de la ciudad. Y claro, esto con la complicidad muchas veces de guías penitenciarios y de quienes están encargados de controlar la actividad en el interior de las cárceles. El, el, la propuesta que se ha mantenido desde mucho tiempo atrás es que se tiene que hacer una reingeniería total del sistema carcelario. Reingeniería total que va desde una nueva administración, cambio de guías penitenciarios, nuevos sistemas tecnológicos de control, nuevos sistemas de protección entre pabellones y yo diría una selección adecuada de estas personas que van a estar en contacto con los PPLs. Pero si bien es cierto, esas serían las soluciones, ¿cómo viabilizamos estas soluciones? Porque eso es muy sencillo decirlo y plantearlo. La propuesta que yo he manifestado es que la Policía Nacional se haga cargo por un año de los centros carcelarios del país. Y mientras pasa ese año calendario, se comienza a estructurar y a formar nuevos guías penitenciarios que no respondan a intereses políticos, ni compadrazgos, ni favores políticos, ni tampoco sean cuotas políticas. Guías penitenciarios que tengan una capacitación adecuada y técnica con relación al manejo de los PPLs. Caso contrario, tendremos el mismo problema, y yo creo que tenemos el mismo problema que tiene Venezuela. Cuando el gobierno venezolano planteó una reestructuración del sistema carcelario y pidió que a la sociedad, quienes querían participar para guías penitenciarios, los mismos delincuentes
de las megabandas postularon y ganaron. Y ahora tenemos de guías penitenciarios a los mismos miembros de las bandas dirigiendo y controlando a los otros detenidos. Por eso es que digo que es necesario hacer una reingeniería total. Y qué mejor que la Policía Nacional, que ya tiene un contacto permanente en este tipo de amenaza y en este tipo de control, pues pueda hacerse cargo temporalmente por un año. Pero también, si ese es un problema, existen otros problemas adicionales. El nivel de corrupción, que tiene que ser eliminado. Hay que hacer pruebas de confianza actualmente a administradores de los centros carcelarios y guías penitenciarios, y también policías, para ver quiénes están trabajando para estas organizaciones delictivas. Hay que generar presupuesto, un presupuesto adecuado que vaya orientado a 3 áreas fundamentales: salud, alimentación y una rehabilitación total de los presos que están detenidos en los centros carcelarios. Eso no existe. Hay unos recursos que son mínimos, pero también es necesario que la sociedad le diga a esos centros carcelarios y a las personas que están en los centros carcelarios que es necesario que esos PPLs trabajen para que tengan alojamiento, alimentación y mejoras. Porque lo que se está dando aquí en la sociedad es lo siguiente: estos delincuentes agreden a la sociedad, a veces con muchísima violencia, matan a personas, y la misma sociedad se encarga de financiarles su estadía cómoda en un centro carcelario. En otros países, señores, no es así. Los presos que atacaron a la sociedad, que afectaron la seguridad de la sociedad, trabajan para ganarse el pan de cada día y para también, por otro lado, tener un espacio donde poder dormir. Preso que no trabaja, preso que no come, señores, en otras cárceles. Así claramente es las cosas. O sea, la sociedad tiene necesariamente también que exigir que estas personas produzcan algo en beneficio de la sociedad y no, después de agredirle, le tengan que seguir pagando su manutención. La inseguridad en el país se ha visto incrementada en los últimos meses y años con la presencia de bandas extranjeras que fundamentalmente están enfocadas en el comercio ilícito de drogas, en el tráfico de drogas. Y esto vemos diariamente la gran cantidad de este material, la gran cantidad de, de droga que incauta la Policía Nacional, pero la inseguridad es cada vez mayor. Esto está incidiendo en la presencia, con la presencia de estas bandas internacionales, está incidiendo en la inseguridad, obviamente que sí. Además, la migración es otro de los gravísimos problemas que ha llevado a que exista más inseguridad en el país. Coronel, su análisis no lo ha hecho, no lo va a hacer ahora, lo viene haciendo durante muchos años a través de todos los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir en torno a esto, que el incremento de las bandas internacionales que controlan gran sector del microtráfico y que es donde se genera la violencia en territorio, en los barrios de las ciudades del país? Hay dos cosas que son importantísimas. Nosotros como sociedad no queremos reconocer, y como autoridades no quieren reconocer, que el país cambió de estatus. Es el país, nuestro país, al momento de un centro de acopio y plataforma internacional de distribución. Tanto es este punto que hace unos 15 días atrás la revista Semana de Colombia eh, realizó una investigación periodística para determinar si era verdad que nuestro país estaba siendo un centro de acopio internacional. Y la respuesta de ellos fue que es mucho más alarmante y grave el tema, porque ya existe presencia de algunas organizaciones de terrorismo internacional, de narcotráfico internacional, dentro del territorio ecuatoriano, especialmente en las provincias de Esmeraldas, en las provincias de Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Eso es sumamente grave, pero eso las autoridades no la toman en cuenta. Y al ser un país de acopio y plataformas, automáticamente esto viene concomitantemente con un sinnúmero de otros delitos que vienen pegados al narcotráfico. Trata de personas, trata de insumos, armamento, presencia de grupos
al margen de la ley, sicariato, un sinnúmero de actividades que son conexas al tema del narcotráfico. Entonces, eso está ahí. Y si a eso le sumamos que gran parte de la migración no controlada que tiene el país y que ingresan al país un sinnúmero de ciudadanos de diferentes nacionalidades y que no hay un control eficiente de estos ciudadanos, entonces el problema es mucho mayor. Pongo un ejemplo concreto. Colombia. 187 miembros del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una mega banda que opera en Caracas, en el centro, en uno de los centros carcelarios, y que el presidente, el dictador Maduro, abrió las cárceles para que estos vayan infiltrados dentro del proceso migratorio. Fueron capturados en Colombia, 187, y fueron deportados a Venezuela. En Perú también fueron capturados. En Bolivia también fueron capturados. En Chile también fueron capturados. En Ecuador no han sido capturados ninguno. Eso quiere decir que o estos pasaron por el Océano Pacífico bordeando y entrando al Perú, o se fueron por la región amazónica sin topar o ingresar al Ecuador, que lo veo sumamente Es difícil. muy difícil. Aquí en el país no existe un control eficiente, y al no existir un control eficiente, entonces tenemos un sinnúmero de vulnerabilidades. Estamos con el coronel Mario Pazmiño, máster en seguridad y ex director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, analizando precisamente a través de Agenda Política el problema de la inseguridad en nuestro país. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con más del análisis de la seguridad en el Ecuador. Ya volvemos. Ahora, Alfa TV lo puedes ver a nivel nacional e internacional. Gracias a Channel Plus, nuestra plataforma digital. Ingresa desde tu celular a Play Store. Busca Channel Plus, presiona instalar, abre la aplicación, presiona Premium e ingresa a Alfa TV. Y listo, así de fácil. Ya puedes ver toda nuestra programación desde cada rincón en que tú te encuentres. Alfa TV a nivel nacional e internacional por Channel Plus. llévanos contigo siempre. Esta etapa que vivió el planeta fue dura. Pero las personas positivas se caen, se levantan, se sacuden, se curan los raspones y dicen, ahí voy de nuevo. Poco a poco regresamos. Y sí, nada será igual, pero juntos lo lograremos. Alfa TV te extiende una mano y espera la tuya para reactivar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento. Anuncia en nuestro canal de cable y medios virtuales. Es hora de reinventarnos. Estamos abiertos a mostrar con creatividad y optimismo tus iniciativas, productos y servicios. Contáctanos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la segunda parte de esta agenda política a través de Alfa TV Canal 3 con nuestro invitado, el coronel Mario Pazmiño, máster en seguridad, es director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Hemos analizado precisamente las raíces o la proveniencia de esta inseguridad, la inseguridad que vive el país, que la hemos visto acrecentada en este último año y con mayor profundidad a raíz de la pandemia. Podemos ver diariamente a través de los servicios informativos la gran cantidad de personas que han fallecido bajo diversas modalidades, como el sicariato, los asaltos, la violencia extrema que hay en las calles de nuestra ciudad. Coronel Pazmiño, hace pocos días, ahora que estamos inmersos en un proceso político que tiene importante trascendencia para nuestro país, digo, un candidato a la presidencia de la República propone entregar armas a la ciudadanía para que pueda defenderse. No precisamente en estos términos lo ha dicho, pero sin embargo la idea es que la población tenga armas como para poder defenderse. Es un tema que ha entrado en debate y qué mejor preguntarle a usted como experto en seguridad. El tema del porte de armas y la tenencia de armas, indudablemente que es un tema que
tiene que ser analizado a profundidad, pero un tema que tiene que ser analizado bajo la óptica técnica y la óptica de seguridad, no bajo el análisis político, porque si quieren hacerlo un tema político, pues entonces esto se desvirtúa totalmente. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad ve que el gobierno como tal no puede garantizar lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que el gobierno es garante de la vida de las personas y también de su familia. Por lo tanto, si el gobierno a través de sus instituciones, ¿cuáles son estas instituciones? Policía, Fuerzas Armadas, no puede garantizarle la seguridad y la vida a los ciudadanos ecuatorianos, entonces estos ciudadanos tienen la obligación y tienen también el deber y la responsabilidad de exigirle al Estado que les faculte para poder ellos proceder a defenderse. Porque eso del porte de armas no ha sido eliminado de la Constitución. Lo que existe son algunas notificaciones y algunas disposiciones con relación a los permisos de portar armas. Pero la ley como tal está ahí, no ha sido eliminada. Lo que sí ha habido es algunas disposiciones, como por ejemplo, no está autorizado el porte de armas, es una disposición sacada en un registro oficial en el 2009, y también incrementan en el COIF una pena por transportar armas sin ningún tipo de permiso de porte de armas. Pero la sociedad, ¿qué dice con respecto a esto? La sociedad ve cómo la delincuencia abusa permanentemente con niveles sumamente elevados de violencia y afecta los intereses personales, comerciales, financieros del pueblo. Pero, ¿quiénes son los que están verdaderamente protegidos con esto? Son los delincuentes, porque los delincuentes son los únicos que están armados en el país. Los que tienen una protección, ¿quiénes son los que tienen una protección y tienen permisos para portar armas? Funcionarios del gobierno, funcionarios públicos, que tienen además del permiso de porte de armas, tienen además caravanas de guardaespaldas. Esos son los que tienen porte de armas. El resto de la sociedad no tiene nada. El señor ministro de la Defensa salió unos días atrás a manifestar que armar a la población sería algo ilógico. ¿No recuerda el señor ministro que antes de que llegue esa función, la autorización de porte de armas y tenencia de armas estaba en vigencia y no habían esos índices y escaladas de violencia que se quiere hacer pensar? Y él decía que esto va a formar grupos paramilitares. Es necesario explicarle al señor ministro de la Defensa que ningún integrante de grupo paramilitar o grupo guerrillero tiene permiso para portar armas, pues, señor. La sociedad honrada es la que va al comando conjunto o a las instituciones designadas para este efecto a decirle a la persona o la institución: señores, este es el arma que yo tengo, quiero registrarla para poder defenderme, defender a mi familia y poder defender mis bienes. Lo está haciendo en forma transparente. En ningún momento está haciendo lo que hacen estos grupos al margen de la ley: comprar armas en el mercado negro o alquilar armas en ciertos locales que hay en las principales ciudades para cometer delitos. Eso no lo está haciendo la población. Esos son los delincuentes. Y estas acciones que se están tomando paralelamente, lo único que hacen es darle una autorización y una ventaja a la delincuencia para que siga actuando en contra de la sociedad. Este es un punto que es importante, pero hay otro punto también que es importante, y es en relación a la justicia. Una justicia que abarca un grupo de corruptos que tienen la bandera de la impunidad y que esa justicia lo único que hace es permitir que los niveles de inseguridad sigan creciendo, los niveles de violencia sigan creciendo. Porque la Policía Nacional, es verdad, captura a estos delincuentes, los traslada a órdenes de las autoridades, y las autoridades, entre comillas, autoridades,
Al otro día están saliendo libres y esos delincuentes van a buscarle al que le denunció para agredirle, por un lado. También pueden hacer acciones legales contra ese policía o esa persona que los denunció. Aquí la justicia, jueces y fiscales tienen necesariamente que cambiarse. Tiene que hacerse una reingeniería total de un sistema de corruptos que están ahí, no para beneficiar a la sociedad, para beneficiar a los delincuentes. Es el negocio redondo. Eso por otro lado. Por otro lado también creo yo que es necesario manifestar que no solo los ganaderos, no solo los camaroneros, los exportadores de banano y un sinnúmero de otras organizaciones son los únicos que tienen derecho a defenderse. La sociedad, que es la más afectada, es la que tiene el derecho a defenderse. No solo el ganadero, toda la sociedad. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en que se realice técnicamente, bajo todos los protocolos que están establecidos, una tenencia de armas responsable. Tenencia de armas responsable que vaya desde el mismo hecho en que tiene que llevar una persona su armamento para que ese armamento sea marcado con el sistema IBIS, que no es otra cosa que la huella digital que tiene esa arma. El rato que dispara salen de las estrías unas características especiales y ese cartucho y esa arma saben exactamente a qué arma pertenece y por lo tanto qué persona tiene la autorización de porte de armas. Eso es una forma muy técnica que se emplea a nivel global para localizar y saber quiénes son los responsables de un acto de violencia con estas armas que son registradas. Pero por otro lado, tiene también que pasarse pruebas psicotécnicas, psicológicas, para determinar si esa persona está verdaderamente en capacidad de portar un arma. Si tiene un entrenamiento para portar un arma. O sea, no es tan sencillo el tema. Y el otro punto es que tiene que comprar un arma en los lugares autorizados y tiene que registrar esa arma. Entonces, no toda la sociedad va a tener acceso a las armas. ¿Por qué? Porque no toda la sociedad tiene los recursos para poder comprar un arma. Muchos van a decir, coronel Pazmiño, que esto va a generar más violencia si es que la población va a estar más armada. No, ahí también hay una cosa que es completamente errada, porque de los 175 casos de asesinatos con armas de fuego, ¿ya? Más bien asesinatos violentos, solo 37, si no estoy mal, son cometidos con armas de fuego. Y de esos 37, o 47, si no estoy mal, no hay ninguno que haya sido hecho con un arma registrada. Todas son armas clandestinas que serán utilizadas por ¿quiénes? Por la delincuencia organizada. Entonces, no es que esto va a incrementar. Lo que va a incrementar es el temor de los delincuentes de asaltar, de agredir, porque saben que posiblemente dentro de esas personas que están ahí, alguien puede estar armado y puede responder. Coronel Pazmiño, vamos a llegar a la parte final del programa, pero no quiero dejar de preguntarle algo que me parece de mucha trascendencia e importancia ahora que estamos en un proceso político. La incidencia del crimen organizado transnacional o nacional en un proceso político. Por favor. Es vital esto porque gran parte de las campañas políticas son el objetivo, el pastel del crimen organizado transnacional o de los carteles internacionales. ¿Por qué es el pastel? Porque necesitan ellos lograr penetrar esa estructura. ¿Desde dónde nace esto? Desde el mismo hecho que salen los candidatos, los partidos políticos y las elecciones. Ese momento ellos van al candidato y le ofertan recursos económicos para su campaña política. En esa primera etapa no aparecen como el cartel, sino como una persona que va a darles recursos para la campaña. En la segunda etapa ya aparece, una vez que ganan y le dicen, señor, esos milloncitos que usted recibió ahí para su campaña no eran del señor tal, eran de este cartel. Y por lo tanto, necesitamos que nos ayude usted también con estos favores. Y comienza políticos. El tipo de penetración en todos los niveles.
Recuerde usted que el expresidente Rafael Correa, de acuerdo a lo que dice ese testigo protegido en Colombia, alias Chorizo, y que consta la declaración en Bogotá, dice claramente que las FARC negoció con el expresidente ecuatoriano la salida de la base de Manta, del director de inteligencia y de los comandantes que estaban en la frontera. Eso fue una exigencia de las FARC al presidente ecuatoriano para apoyarle con dinero para la campaña. Así es la política. La mala política y la penetración de estos organismos de crimen organizado, de este holding de la delincuencia transnacional en las políticas y en las campañas políticas. A propósito de esto, ¿qué se está haciendo aquí en el país para que, si no ocurra esto, por lo menos que no sintamos en este proceso electoral? Bueno, Francisco, permítame aprovechar la pregunta suya para invitarles a los ecuatorianos. Se formó un observatorio ciudadano de control electoral que quiere transparentar todo el proceso que tiene estas elecciones 2021. Lo encabeza diferentes personalidades. Está ahí el doctor Francisco Huerta Montalvo, está el doctor Simón Espinosa, está Mauricio Gándara, el doctor ex embajador Mauricio Gándara, está también Javier Muñoz en Cuenca y un sinnúmero de personalidades más que quieren decirle a los ecuatorianos, al Consejo Nacional Electoral, a los políticos, que queremos que las elecciones sean transparentes, que la sociedad, que es la que está realizando este acto democrático, salga satisfecha de que verdaderamente nadie le robó su decisión. Muy bien. Gracias al coronel Mario Pazmiño, máster en seguridad, experto en estos temas, es director de inteligencia del Ejército, por este amplio análisis de lo que ocurre en nuestro país en torno a la seguridad o a la inseguridad. Gracias, coronel Pazmiño. Gracias. Una cosa nada más me estaba olvidando. El día jueves a las 11 de la mañana, jueves 17 a las 11 de la mañana, le esperamos para que sean parte de esta iniciativa ciudadana con relación a este Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos prestado su tiempo y compartir nuestra agenda política. Gracias. Será hasta después de 7 días.